Muy buenas noches, El Salvador. Una vez más, un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes para que esta noche disfrutemos todos juntos su entrevista 8 en punto. Nuevamente rompemos esquemas, salimos tanto de las instalaciones de Canal 33 como de San Salvador. Vamos a conocer otra faceta del ingeniero Edwin Zamora, candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena. Conoceremos sus orígenes, trayectoria y objetivos en la vida. Esta noche conversaremos y conoceremos otra faceta, otra cara de Edwin Zamora. Antes saludamos, como lo hacemos noche tras noche, a Banco Agrícola, porque hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Arrancamos, señores, la entrevista 8 en punto y como ya lo habíamos adelantado, es un gusto para nosotros darle la bienvenida al ingeniero Edwin Zamora, candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena. Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos en esta su entrevista 8 en punto. Muchas gracias, Sergio. Gracias por esta invitación nuevamente. Un gusto estar con usted. Amigos televidentes, un honor que nos permitan entrar a sus hogares. Edwin, ya lo habíamos adelantado, una entrevista atípica, rompemos esquemas, porque queremos conocer otra faceta, la otra cara de Edwin Zamora, que seguramente la ciudadanía no conoce. Y arranco con la pregunta que ciertamente la ciudadanía se estaría realizando y es, ¿cómo fue la infancia de Edwin Zamora? En una palabra, feliz. O sea, tuve la dicha de tener unos padres amorosos, 4 hermanos, yo soy el mayor de 5 hermanos, somos todos varones. Mi pobre mamá tuvo que lidiar con varones toda la vida. Y la verdad es que en alguna medida un vacío no haber compartido con una hermana. Mi hija mayor, mi primera hija, fue una mujer y me dio mucha alegría recibir a esa hija. Pero regresando a la infancia, jugábamos mucho, mis papás muy cariñosos y sobre todo muy comprometidos en inculcarnos valores, en inculcarnos esa cultura de trabajo y de respeto. Mi mamá siempre nos decía, no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, es por eso que ahora nuestra relación con mis hermanos y con mi mamá, porque mi papá falleció recientemente, pero es una relación de hermanos verdaderamente, y mis sobrinos son como mis hijos, mis cuñadas como mis hermanas también. Así que para mí fue una infancia feliz. ¿Dónde realizó los estudios? ¿Dónde se formó desde sus inicios Edwin Zamora? Bueno, yo fui a un kinder en Lomas Verdes, donde la señorita Alicia de Rusconi, y ahí hicimos muy buenos amigos. Wow, ¿todavía se acuerda? Sí, claro, y la familia Rusconi le sigo teniendo un gran cariño. Doña Alicia sigue siendo amiga de mi mamá, de las mejores amigas de mi mamá. Y bueno, luego de ahí mi papá estaba muy comprometido que yo estudiara y que aprendiera inglés. Él hizo un intento cuando era joven de poner una empresa en Nueva York y se fue y nos cuenta que fue el invierno más cruel que hubo en muchísimos años. Tuvo que cerrar la empresa. Una tiendita en White Plains, se llamaba el pueblo, y se tuvo que regresar, pero él venía comprometido que el país se tenía que globalizar, que el mundo iba a cambiar. Imagínense, tan temprano como entonces, debe haber sido 1940 cuando eso sucedió, y él estaba convencido que teníamos que aprender inglés. Y entonces, con todo el esfuerzo y el sacrificio, porque la empresa de mi papá era una empresa naciente, muy pequeña, nos mandó a la escuela americana.
y su idea era que aprendiéramos a hablar inglés. Entonces ahí cursé hasta bachillerato y luego ya él se había introducido en la empresa, en el negocio textil, una fábrica de hacer telas, y es así como me da la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Carolina del Norte en Raleigh, Carolina del Norte. Ahí saqué una ingeniería textil y luego saqué una maestría en ingeniería industrial. Después de eso, mi papá tenía su empresa, pero yo creía que era importante tener experiencia y trabajar con alguien más, inclusive trabajar en otro país, porque yo había vivido aquí toda mi vida. Y fue así como conseguí un empleo en una empresa textil en el Ecuador, en Cuenca, Ecuador, la tercera ciudad más grande del Ecuador, una ciudad muy acogedora, muy colonial, y estuve en esta empresa por casi 5 años. Regresé a la mitad de la guerra en 1984 y me incorporé a la empresa familiar. Okay. ¿Qué lo hace salirse de la comodidad de una empresa familiar para nuevamente probar una oportunidad en Ecuador, en Sudamérica, Edwin Zamora? Sí, bueno, yo creo que siempre es una buena experiencia conocer a otras empresas, a otras familias. Uno cuando trabaja en una empresa familiar de entrada podría no tener claridad de si esto que se está logrando, si esto que se está haciendo es porque soy el hijo del dueño o porque verdaderamente uno está transformando esa empresa. Si esa autoridad se obtiene por ser el hijo del dueño o si esa autoridad se obtiene por mérito propio. Entonces para mí personalmente era muy importante identificar el mérito propio si es que lo tenía. Y es así como yo creía que era importante, no solo ir a aprender de otra gente, porque obviamente yo conocía a mis padres, a mis hermanos y a la empresa de la familia. Yo había estado trabajando desde chiquito. Mi papá todos los sábados me decía que aprendiera a trabajar, que adquiriera esa cultura de trabajo. Entonces todos los sábados nos íbamos a la empresa a hacer el mate que trabajábamos, por lo menos. Me recuerdo de un mecánico que se llamaba Jesús, que me ponía a limpiar piezas de máquinas por horas de horas de horas. Yo le decía, mire, ya está limpia. No, eso no está limpio, tiene que brillar la pieza, ¿verdad? Entonces, esa cultura de trabajo desde muy niño, mi papá insistió que la aprendiéramos. Después, cuando ya estaba en la universidad, que venía para las vacaciones, también iba a trabajar todas las vacaciones, mientras mis amigos me decían, mira, vamos a fregar y todo. No, yo tengo que trabajar las vacaciones. Pero a mí me encanta que mi papá haya hecho ese esfuerzo, porque convencer a los hijos a veces de que tenemos que hacer eso no es tan fácil. Ahora que yo soy padre me doy cuenta lo importante que es inculcar esa cultura en nuestros hijos. Edwin, ¿dónde viene la decisión de estudiar ingeniería? Yo sé que obviamente la tendencia va hacia el negocio familiar, pero ¿por qué ingeniería? Bueno, siempre me gustaron los números. Y yo creo que el mundo necesita ingenieros. Yo creo que las grandes soluciones a los problemas del mundo salen de los ingenieros. Y quisiera ver cada vez más ingenieros más sofisticados de proyectos más complejos, ingenieros en electrónica para poder hacer computadoras, para poder hacer tecnología médica. Aquí en El Salvador, bueno, qué bien que tenemos una empresa como Aeroman, que está trabajando con ingenieros formados o con técnicos de alto nivel, y eso levanta la calidad de la educación y de la posibilidad de desempeño aquí en el país. Nuestro hermano país, Costa Rica, logró atraer la inversión de una compañía de clase mundial como es Intel, una compañía de vanguardia, porque construyó una base de ingenieros. El Salvador ya tuvo eso en su momento con Texas Instruments. Teníamos ingenieros de primer nivel trabajando en esas empresas, y yo creo que El Salvador debe de seguir en ese camino de buscarle soluciones a través de la ingeniería a los problemas de nuestro país. Edwin, ¿en algún momento se le cruzó por la mente el tema político, llegar a ser candidato? Bueno, si estamos hablando de aquel momento, realmente no. O sea, siempre mi educación fue como ingeniero o como empresario. La idea de mi padre era que sus hijos teníamos que ser emprendedores. Yo me acuerdo que mi hermano Walter
Cuando chiquito se compró una caja de lustre de zapatos y cuando mi papá llegaba en la noche a descansar después de trabajar, ya había hecho trato con mi papá que le iba a lustrar los zapatos. Entonces estábamos sentados en la sala y le cobraba 25 centavos de colón de aquel entonces para lustrar los zapatos. Walter comenzó a hacer negocio desde entonces, ¿verdad? El espíritu de comerciante. El espíritu de vender, de emprendedor. Y hasta la fecha mi hermano sigue siendo un gran emprendedor y realmente todos mis hermanos son así, un poco por ese legado que nos dejó mi padre. Mis abuelos eran iguales, ¿verdad? Tanto del lado de mi madre como del lado de mi padre. Eran emprendedores, eran comerciantes, eran hombres de negocio que iniciaron su vida aquí de cero y creyeron que nuestros países eran países de oportunidades y le dedicaron toda su vida a nuestros países y a hacer una vida aquí en el país. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién lo incentivó a meterse en política? Bueno, yo creo que esto es un poco como un llamado, es como cuando una persona tiene uno de esos golpes de conversión de repente, ¿verdad? Cuando yo llegué a El Salvador, la empresa de mi familia era una empresa mediana que empleaba como a 120 personas. Y yo pensaba que lo que los empresarios debemos de hacer, más allá de conseguir el sustento y los ingresos para su familia y para sus seres queridos, es crear muchos empleos. Yo creo que esa es una de las funciones primordiales de la empresa privada, generar empleos. Y como empresario yo tenía ese sueño y esa visión. Yo venía de una empresa que empleaba como a 600 personas allá en el Ecuador. Y entonces 120 personas aquí en la empresa familiar me parecía muy poquito. Y soñaba con que lográramos llegar a ser 10,000. Ese número en aquel momento lo soñé pensando en un número casi inalcanzable, en una visión de un sueño casi imposible. Bueno, comenzamos a trabajar en eso desde entonces y yo he creído mucho en comprometerse con una visión, con un ideal. Yo les decía a mis gerentes, a mis hermanos, que yo soñaba el día que pudiésemos oler el humo de los furgones, de los camiones que iban a ir cargados de mercadería y cuando pudiésemos ver ese grupo de 10,000 personas, todos trabajando por una empresa para verdaderamente ser un ente transformador en el país. En ese momento, en los 80s, yo no sé si recuerda, Sergio, el país se estaba insertando en la globalización. Era evidente que la única respuesta para las empresas de manufactura era exportar y exportar a Estados Unidos. Y no se podía exportar siendo una empresa pequeña. Entonces teníamos que hacer un esfuerzo enorme para convertirnos en una empresa grande, relevante en el mercado global y una empresa exportadora. Fue así como nos embarcamos en un proyecto acelerado de crecimiento. Esto fue 85, 86, quizás 87. Para el 2007, 20 años más tarde, ya esta empresa empleaba a 1,500 personas. Y éramos seguramente la empresa textil más grande del país. Fue así como uno de nuestros clientes, una multinacional que se llama HanesBrands, se acercó y nos dijo, mira, nosotros queremos hacer un polo de desarrollo en El Salvador alrededor del cual se construya una capacidad de manufactura enorme para nosotros. Y nos hicieron una propuesta de comprarnos la empresa. Entonces yo vi eso también como una oportunidad de contribuir a que aquel sueño de los 10,000 empleos se hiciera realidad, aunque no fuera directamente en la empresa familiar, sino que fuera para el país. Al final de lo que importaba era que fuese el país el que saliera ganando. Y fue así como 3 años más tarde, ahora HanesBrands se convirtió en quizás el empleador más grande del país y hoy por hoy sigue generando 10,000 empleos para nuestro país. ¿Se siente cómodo en la política? Bueno, este tema de la política. El diputado en cuarto lugar más votado en la primera elección
Es decir, luego de que de pronto nace ese espíritu de servicio, como usted lo ha dicho, ¿se siente hoy por hoy cómodo en la política? Yo creo que nadie se puede sentir cómodo en la política. La política es una dinámica de toditos los días. Tenemos que aprender toditos los días a hacer mejor las cosas. Nuevamente los retos son diferentes cada día y eso no es lo más cómodo del mundo. Pero sí creo que es el camino más efectivo para cambiar la vida de los salvadoreños. Fue por eso que en aquel momento, después de haber participado en el esfuerzo de generar 10.000 empleos, consideré hacer este cambio, porque si bien es cierto, era importante generar empleos, hay 7 millones de salvadoreños que necesitan oportunidades. Y si Dios nos ha bendecido con cosas que quizás ni nos merecemos, con oportunidades que quizás ni nos merecemos, debemos de utilizar esa bendición que hemos recibido para compartirlas con los demás. Y creo que el mejor lugar donde hacerlo es a través de la política. Edwin, pero ¿cómo recibe el primer periodo como diputado? Si nosotros lo podríamos trasladar a un tema de empresa, ¿es como un aumento de salario? ¿Es como que lo están promoviendo? Acaba de llegar en su primer periodo y ya es candidato para la alcaldía de San Salvador. Bueno, eso es un poco paradójico porque para unos prefieren llegar a diputado para después ser alcaldes. Pero yo conozco a muchos miembros del partido que son alcaldes y que quisieran ser diputados. Entonces, yo no creo que ni ser alcalde es mejor que ser diputado, ni ser diputado es mejor que ser alcalde. Las dos servidores públicos, las dos funciones son necesarias y son importantes para el país. En lo personal, veo que esta es una nueva oportunidad. Veo que ya trabajé en la Asamblea Legislativa y aprendí mucho en la Asamblea Legislativa, principalmente de mis colegas en mi fracción, pero también aprendí mucho de mis colegas diputados de otros partidos políticos. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora que me ayudó a entender cómo se hace la política en el país y qué debemos de hacer para que nuestro país cambie. Ahora, lo que pasa es que denota sencillez en su respuesta para usted mismo, el esfuerzo que ha realizado. Pero no estamos hablando de cualquier alcaldía, Edwin. Estamos hablando que usted es la apuesta de su partido para la alcaldía de la capital salvadoreña. Bueno, yo estoy agradecido con mi partido por haberme escogido para eso. Pero nuevamente, Sergio, no creo que debemos desmerecer en ningún momento las otras alcaldías. Tenemos a Milagro Navas en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Sí, una alcaldesa exitosa. Una alcaldesa exitosa, un municipio ejemplar, ¿verdad? Tenemos a Roberto Dawison corriendo, compitiendo por la alcaldía de Santa Tecla y estoy seguro que Roberto va a ganar y que va a hacer un trabajo importantísimo en la alcaldía. Pero tenemos también todos los otros municipios del Gran San Salvador y otros municipios que están afuera del área, de la gran área metropolitana, que no se pueden desmerecer. Entonces, yo creo que en este momento, el partido me ha dado la oportunidad de asumir este reto y yo lo veo como parte de un equipo que debemos de transformar el Gran San Salvador y me comprometo a trabajar con mis futuros colegas para transformar el Gran San Salvador. Perfecto. Edwin, amigos televidentes, permítanos la primera pausa de su entrevista 8 en punto. Al regresar, vamos a seguir profundizando sobre la vida, orígenes y trayectoria del candidato a la alcaldía por San Salvador del Partido Arena, el ingeniero Edwin Zamora. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Este segundo segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a Fedecases. La red de cooperativa Fedecases te ayuda con la oportunidad que necesitas para cumplir tus metas. Continuamos. Y seguimos conversando con el ingeniero Edwin Zamora, candidato a la alcaldía por San Salvador. Ingeniero, hablemos un poquito de su familia. ¿Cómo recibe la familia la noticia? Y hablo de todo su círculo familiar, de usted desea ingresar en la política. Bueno,
Cuando yo pensé que debía hacer eso, cuando yo tomé la decisión de que es algo que quisiera hacer, llamé a la familia a una reunión. Nosotros nos reuníamos, bueno, nos seguimos reuniendo, pero en aquel entonces nos reuníamos 3 veces a la semana. Una vez con mi papá, en la casa de mi papá, después otra vez con mi mamá y después una vez entre los hermanos, digamos. Y esto fue un domingo, me acuerdo, y les pedí que nos reuniéramos y llegamos todos, estaban todos sentados y les digo, miren, fíjense que he estado pensando entrar a la política y quisiera saber qué opinan y quisiera tener su apoyo. ¿Cuál fue la reacción? ¿Se dispararon las alarmas? Yo creo que en el fondo ya lo esperaban. Yo creo que en el fondo ellos sabían que era algo que me estaba llamando. De hecho, le voy a comentar una anécdota. Cuando tomé la decisión, después de que hablé con mi familia, yo creía claramente que la política y mi vida como empresario y mi vida como ejecutivo de la multinacional a quien le habíamos vendido la textilera, tenían que separarse totalmente. Yo no podía ser ejecutivo de una empresa privada y además un político a tiempo completo. Yo creo que la política requiere nuestro esfuerzo a tiempo completo, porque es compleja, porque es muy retadora y porque requiere lo mejor que le podemos dar de nosotros. Entonces, yo fui a renunciar a la sede en Carolina del Norte también de HanesBrands. Y fui a hablar con el presidente de la compañía y le dije, mira, fíjate que he pensado, quiero decirte que quiero renunciar porque me quiero dedicar a la política. Y entonces el tipo me dice, se llama Gerald, me dice Gerald, mira, está bien. Y yo, charros, ¿y esto qué es? Y después hablé con un par de otros colegas allá y la reacción de ellos fue, está bien. Y yo, charro, ¿y aquí qué pasó? Fue hasta más noche que les pregunté, miren, ¿y ustedes qué querían que me fuera? Porque me dijeron así tan naturalmente, está bien. Y la respuesta fue, no, es que nosotros estábamos seguros que tú ibas a hacer esto. Lo que no sabíamos era cuándo. No nos los esperábamos tan pronto. Entonces lo que no sabíamos era cuándo. Y yo creo que para mis hermanos y mis papás fue así. O sea, no les cayó de sorpresa que lo hiciera, lo que no sabían era cuándo. Y la reacción fue, bueno, la política es complicada, es esto y lo otro. Bueno, todos sabemos el desencanto que hay con la política, pero creo que la gran mayoría de ellos están convencidos que ahí es donde se pueden hacer los cambios. Y los que quizás no piensan así, piensan que cada uno de nosotros debe de seguir sus sueños y luchar por lo que cree. Si hay algo que hemos respetado siempre en la familia, es esa diversidad. O sea, no siempre hemos estado de acuerdo, pero lo que nos ha hecho fuertes y lo que nos ha hecho amarnos entre los hermanos y con nuestras cuñadas y con nuestros sobrinos y nuestros hijos, es precisamente porque lo que queremos es que cada uno se potencialice haciendo lo que quiere hacer, lo que verdaderamente ama hacer. Y entonces, unos me apoyaron porque creen que ese es el camino para un mejor país y otros me apoyaron porque creen que cada uno debe de realizarse como individuo haciendo lo que sueña hacer. Pero el apoyo fue unánime. ¿Cómo recibe la propuesta Edwin Zamora de ingresar en la política? Bueno, realmente no fue una propuesta. Bueno, a mí me llamaron a una reunión como empresario para ver en qué forma podíamos apoyar al partido. Y en ese día yo les dije, bueno, miren, yo quisiera apoyar al partido, además de que pueda apoyar con alguna contribución, yo quisiera saber otras maneras de apoyar. Y entonces el partido está dividido en 8 sectores, uno de ellos es el sector empresarial. Entonces me dijeron, pues mire, ¿por qué no se incorpora a trabajar en el partido, entre al sector empresarial y comience a trabajar ahí? Entonces realmente todo esto era como la tormenta perfecta que se estaba confabulando, donde por un lado yo ya estaba sintiendo el llamado,
donde me hacen esta invitación a este evento de recaudación para el partido y donde me dicen, me hacen una invitación, métete al sector empresarial. Y entonces entré al sector empresarial y el resto es historia. Edwin, cuando uno toma la decisión como cabeza de familia, también involucra a su familia. ¿Cómo toman esta decisión su familia? Y particularmente yo quiero traer a colación algo que yo abiertamente lo he repudiado, y lo he repudiado porque no creo en los comentarios detrás de la clandestinidad de las redes sociales cuando atacan a alguien que de una u otra forma está expuesto a la palestra pública, pero también saca terminación la familia de uno. Sí, bueno, de hecho, por eso es que era tan importante para mí tener el apoyo de ellos, porque someterlos a ellos a esto sin el consentimiento de ellos me hubiera parecido injusto. Entonces, y de hecho, el drama comenzó cuando fui al banco a querer abrir una cuenta específica para manejar fondos para mi campaña de diputado. Esta es hora que no le he podido abrir la cuenta porque se vuelve persona expuesta políticamente, pero no solo se vuelve persona expuesta políticamente el candidato o el interesado, sino que toda la familia, mis hermanos, mis padres, mis hijos, mi esposa, hasta mis cuñados salen con terminación de este asunto. Y todos los políticos estamos expuestos a eso. Y realmente es lamentable porque ese es otro desincentivo para que la gente quiera contribuir con su país a través de la política. No digamos con los ataques personales, muchas veces totalmente injustificados, que hay en el anonimato de las redes sociales o con gente malintencionada que quizás no están en el anonimato, pero que tienen una agenda particular. Edwin, ciertamente uno como hombre debe de tener a una ayuda idónea, a su esposa, que en algún momento se genera como una ancla en la vida para ayudarle a salir adelante. ¿Cuán importante ha sido su esposa en su vida y qué rol ha jugado ella, no solamente como en su rol de empresario, sino que ahora incursionando a la política? Bueno, Celina es el nombre de mi esposa, ha sido una bendición en mi vida. Yo le puedo contar, porque la vida empresarial tampoco es fácil. O sea, los retos de pagar la planilla, los retos de perder un cliente, los retos que un empleado está gravemente enfermo, todos los retos que algún obstáculo que en el gobierno no dejan la importación de alguna materia prima, la vida empresarial está llena de obstáculos. Mi esposa, aparte de ser un aliento personal y un pilar de fuerza en mi vida, es un pilar de oración. Y para mí Celina ha sido un modelo de oración cuando en los momentos más duros, más oscuros, más difíciles, la respuesta de Celina han sido palabras de aliento, pero inmediatamente entrar en oración e invitarme a mí a entrar en oración también. Y creo que eso ha sido fundamental en la vida. Fue así en todo el proceso como empresario, inclusive en el proceso de la venta de la empresa, que era el patrimonio de la familia que estaba en juego. Las oraciones de Celina fueron fundamentales. Y en esto de la política, las oraciones de Celina no sobran y siempre están a la orden del día. Siempre me recuerda que esto tiene que ser de rodillas, tiene que ser pidiéndole al Señor que nos enseñe el camino correcto y que nos ilumine para tomar las mejores decisiones, que nos proteja inclusive. ¿Cuál sería, si en alguna manera se ha ponderado, el rol que su esposa desempeñaría a la par del alcalde de San Salvador, si el pueblo salvadoreño así lo llega a elegir a usted en las urnas? Bueno, yo creo que el rol más importante sigue siendo sus palabras de aliento, la fortaleza que ella me da y nuevamente las oraciones. O sea, para mí Celina nuevamente es su personalidad es callada, es un poquito apartada, pero para mí es esa fortaleza que quizás
en silencio que quizás nadie ve. Cuando de pronto usted estuvo con su esposa y le traslada la iniciativa a que el partido le extiende la mano para ser el candidato a la alcaldía, ¿cuál fue la primera reacción de ella? Bueno, comencemos desde el momento de que decidí entrar en política. Celina, como la gran mayoría de salvadoreños, rechazan la idea de la política. A ella, en principio, le daba miedo que yo particularmente me expusiera a todos los ataques y a todo lo que la política conlleva, como usted mismo lo señaló, Sergio. Y eso en sí no le gusta y la puedo comprender. Pero platicamos mucho y después de tantas pláticas me dijo, mira Edwin, si verdaderamente tú sientes ese llamado y sientes que nunca vas a estar satisfecho con tu vida, si no le entras con todo y haces lo mejor para tu país y atendes ese llamado, yo te voy a apoyar. Y esa ha sido la actitud de ella desde entonces. Obviamente la alcaldía es un nuevo reto y la actitud de Celina ha sido lo mismo. Sigamos conversando acerca de su esposa, pero vamos a ir un poquito más atrás. ¿Dónde conoció a su esposa? Bueno, en la escuela americana. La conocí desde que éramos muy jóvenes. Y la vida nos distanció, nos separó. Ella se casó, yo me casé. Lamentablemente nuestros matrimonios se rompieron. Y años más tarde nos volvimos a encontrar, y no va a creer dónde, en una iglesia. Yo le pedí al Señor que me trajera una buena esposa. Y en una iglesia la vi nuevamente. Y tuvimos contacto porque ella es amiga de una de mis cuñadas. Y fue así, salimos. Y desde la primera vez que salimos yo dije, esta es. Ok, una infidencia. Sí ocupó a su cuñada para acercarse. Claro, no estoy seguro si fui yo el que lo ocupé o si fue Celina la que lo ocupó, porque creo que los dos lo ocupamos. Sí. Ok, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a usted en algún momento, no solamente de Celina ahora ya en la madurez, sino cuando la conoció en la escuela también, porque es importante decirlo? Su alegría, en aquel entonces su alegría, era una niña risuente. Yo la veía como una niña porque yo estaba por graduarme y ella estaba en octavo grado, en séptimo grado, no me recuerdo bien. Entonces yo la veía como una niña y me daba mucha alegría ver a esa niña y la veía hasta un tanto juguetona, ¿verdad? De hecho, quizás en aquel momento yo creía que era muy viejo para ella, ¿verdad? Pero desde entonces me encantó. Y ahora, después que nos volvimos a ver, su dulzura y su paz. Eso es lo que me... ¿En algún momento le estremeció el acercamiento que ella tenía con Dios? Bueno, es que eso yo no lo sabía. Cuando la vi ahí en la iglesia, yo pensé, bueno, ella está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, pero yo no sabía cómo era ella en ese sentido. Fue hasta que la fui reconociendo que me di cuenta de eso y en muchos aspectos ha sido mi maestra en ese sentido. Perfecto. Vamos a seguir, señores, conociendo un poquito más de la vida de Edwin Zamora y toda la intimidad que usted desea saber. Antes, una pausa en 8 en punto. Regresamos con más. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia, señores, de su entrevista 8 en punto. Seguimos conversando con el ingeniero Edwin Zamora sobre todo el aspecto que usted no conoce, la otra faceta de su vida íntima, familiar y, por supuesto, profesional. Edwin, conversemos un poquito acerca cuando usted desarrollaba ese rol como empresario. De pronto un pajarito me contó que su oficina no tenía puertas. ¿Era falta de presupuesto? ¿Era algún tipo de posición que usted tenía con relación dentro de la empresa? ¿Cuál fue la decisión para no tener eso? Bueno, las puertas abiertas. Yo creo que es muy importante escuchar a la gente con quien trabajamos. Si nosotros cerramos la puerta, cerramos nuestros oídos a la gente, no vamos a aprender y no podemos resolver los problemas. No,
Sergio, no le puedo contar cuántas veces una persona llegó a hablarme y me decía, mire, fíjese jefe que con este problemita que tenemos, yo creo que la solución es tal. Y fue así como fuimos encontrando soluciones a los problemas que se iban encontrando. De hecho, recuerdo también que varios consultores que venían a apoyarnos en la empresa, les llamaba la atención cómo pasaba yo mucho tiempo en la planta, en el piso de trabajo, digamos, platicando con la gente. Nos desvelamos muchísimas veces tratando de resolver un problema, llegamos a las 3, 4 de la mañana. Recuerdo que una vez me tocó de una boda salir con el traje y toda la cosa. Mi hermano y yo nos fuimos hasta Opico, porque en ese momento ya estaba la fábrica allá, hasta Opico, a resolver unos problemas de unos compresores, y que la fábrica estaba en riesgo, la producción de ese día, y todos los operarios no tenían que hacer ese día. Pero no era su boda. No era la mía, gracias a Dios, no era la mía. Pero yo siempre he creído que tenemos de trabajar de la mano. De hecho, nos embarcamos en un proyecto de manufactura esbelta o lean manufacturing, que lo que hace es empoderar a toda la gente de la compañía y armar equipos integrados por representación de todas las posiciones en la empresa para resolver problemas puntuales. Fue un paso trascendental en cambiar la forma de dirigir. En vez que las órdenes vengan de arriba para abajo, las órdenes son construidas en consenso. Yo por eso creo tanto en esa cultura de puertas abiertas, en esa cultura de construir acuerdos y consensos. De hecho, ha sido mi estilo en la Asamblea Legislativa. Y bueno, cuando el partido me honró con la oportunidad de coordinar el equipo del Congreso, hicimos exactamente lo mismo. O sea, fuimos a escuchar a todas las estructuras del partido a nivel nacional. Hicimos como 30 reuniones para escuchar qué es lo que ellos decían. Sintetizamos eso en 10 grandes temas y después 720 miembros del partido llegaron a aportar sus ideas, y las conclusiones salieron del sentir más profundo de las estructuras del partido. Y solo así encontramos soluciones de verdad. No son las ideas que el presidente del partido o la comisión organizadora o el COENA quisiese que el partido hiciera, sino que es lo que las estructuras del partido decidieron hacer. La misma cosa en la empresa privada y la misma cosa debe hacerse en la política. La última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, Edwin, y fue precisamente en Debate Político, el programa conducido por Carlitos Toledo y su servidor, 7:30 de la noche, a preguntas de su servidor, si en alguna manera le había canjeado a usted el haber conducido punta de lanza a un proceso histórico interno en el Partido Arena, como es el Congreso, el haber precisamente encomendado usted este proceso, el tener hoy por hoy una candidatura tan importante como San Salvador. No, yo en ningún momento eso estaba en el radar. O sea, cuando me pidieron eso, cuando nos pidieron al equipo, porque fuimos 13 o 14 miembros del equipo y nos los pidieron a todos, y todos estuvimos dispuestos a poner nuestro gran esfuerzo y nuestra cuota de sacrificio. Cuando entramos al proyecto, comprendimos que había un riesgo enorme de que el proyecto se descarrilara. De hecho, platicando con personas entendidas en el tema, en algún momento me dijeron, mira, no te metas a eso porque te vas a meter en un gran lío y te vas a quemar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante que las estructuras del partido sigan transformando el partido y así transformando la política. Era una oportunidad que nos estaban dando y teníamos que tomarnos los riesgos que fuesen necesarios por cambiar nuestro país. Y todos nos embarcamos, y hasta el último día antes del Congreso tuvimos nuestras dudas. Nos preguntamos, miren, ¿y esto irá a salir bien? ¿Y esto nos irá realmente a salir con propuestas constructivas que van a resolver los problemas? Y bendito sea Dios, así fue. Pero en ningún momento hubo un canje de nada. De hecho, yo he estado trabajando, pues, hasta hace 2 semanas, justamente, estuve trabajando en construir mi candidatura para la segunda elección de diputado. En ningún momento preveía o estaba en mi radar una posible candidatura a la alcaldía, y mucho menos a la alcaldía de San Salvador. Perfecto. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción cuando usted desempeñaba el rol de empresario?
los 10.000 empleos, haber contribuido a generar 10.000 empleos en nuestro país, pero otra satisfacción fue haber aprendido que, como dice mi mamá, las moscas se atrapan con miel y no con hiel. Yo creo que hay formas constructivas y dulces de atraer a otras personas que nos sumemos en un proyecto grande, en una visión clara, en una idea de construir un país mejor. Y en la empresa privada descubrí que aunque uno sea el dueño o uno sea el jefe, las moscas se atrapan con miel. O sea, debemos de ser dulces y ser atractivos para que la gente se sume a un proyecto y no a pura orden o a puro autoritarismo lograr hacer las cosas, porque entonces las cosas se hacen de mala gana y no logramos desarrollar el pleno potencial de todas las personas. ¿Cómo surgió en su momento la articulación de la propuesta electoral Casa de Puertas Abiertas? Bueno, nuestra campaña en aquel momento fue precisamente conversatorios, basado en conversatorios con grupos de todo tipo, con jóvenes, con estudiantes universitarios, con profesionales, ingenieros, médicos, con pequeños, medianos, grandes empresarios, con amas de casa, etc. Y de ahí salió un consenso de qué esperaban que yo hiciera en la Asamblea Legislativa. Y me pareció muy bien, me pareció que era algo que debíamos de hacer y dio buenos resultados. Y es así como se construye esta idea y desarrollamos la Casa de Puertas Abiertas, que no solo es para acoger ideas y conceptos que se debían de trasladar a la Asamblea Legislativa, sino que también que sirve para atender las necesidades de la gente. En toda la campaña, claro, hay diferentes necesidades, pero en toda la campaña encontramos gente que necesitaba sillas de ruedas, que necesitaba atención médica, que necesitaba láminas, que necesitaba sillas para su casa comunitaria. Y esto lo encontramos como un vehículo para hacer estas contribuciones sin que fuera a título personal que los estaba dando, sino que era una institución. Y fue así como la construimos, la idea es. Perfecto. ¿Cuál ha sido el aporte que podría usted mencionar más significativo del proyecto Casas Abiertas a la sociedad salvadoreña? Yo diría que son dos fundamentales. El recoger el sentir y trasladarlo a iniciativas de ley, y el otro es buscar empleo para las personas. Se me olvidaba mencionar que en la Casa de Puertas Abiertas tenemos contratada a una profesional universitaria, graduada de universidad, una licenciada, que se dedica exclusivamente a conseguirle empleo a las personas. En la Asamblea Legislativa es increíble cuánta gente llega, no a que le resolvamos problemas con leyes o que busquemos una solución legal para una situación particular, sino que necesitan empleo. Y Wendy se llama la señorita que trabaja en esto. Ella se dedica tiempo completo a contactar a las empresas, a crear una base de datos y a buscarle empleo a las personas. Y ya se le ha encontrado empleo, yo no me acuerdo a cuántos, 100, 200 personas en lo que va de este periodo. Y no es una tarea fácil, porque como ha crecido tan poco la economía en estos años, las oportunidades de empleo son menores. Yo he insistido que debemos de enfocarnos en la reactivación económica de El Salvador. Y eso inicia, aquí hemos hablado de 1000 cosas que cómo se reactiva la economía, pero yo creo que lo fundamental para reactivar la economía es evitar el discurso confrontativo, evitar los ataques entre salvadoreños, evitar los ataques entre ciudadanos y ciudadanos, entre gobierno y empresa privada. Tenemos que comenzar a construir todos los políticos y todos los ciudadanos salvadoreños un discurso propositivo y constructivo. Y solo así va a haber más inversión en el país. Perfecto. Edwin, el pasado domingo en Debate Político tuvimos la oportunidad de conversar con 3 exalcaldes. Carlos Rivas Zamora, estuvo el alcalde Alejandro Duarte y estuvo también el diputado del partido Arena, hoy por hoy Mario Valiente. Y todos eran consecuentes en establecer
que Edwin Zamora podía ganar la alcaldía por muchos elementos. Uno de ellos era porque Norman Quijano lo acuerpara con el trabajo que había realizado exitosamente al interior de la alcaldía de San Salvador. ¿Le dará usted seguimiento a estos proyectos que Norman Quijano ha iniciado? He tenido la oportunidad de estudiar algunos de los proyectos que ya se ejecutaron, otros proyectos que están en marcha y otros proyectos que quizás todavía no se han ejecutado. Muchos de esos proyectos son proyectos que debemos darle continuidad porque son buenos. Y estamos comprometidos a incorporar todo este trabajo que ha hecho la alcaldía y el equipo de la alcaldía con lo que estamos recogiendo de nuestra consulta, nuestro diálogo abierto con la ciudadanía que iniciamos la semana pasada. Y además tenemos un equipo comprometido en hacer un estudio de proyectos novedosos también, que incorpora ideas de tanto de instituciones y de ONGs del país como internacionales. Entonces, conjugando esos tres elementos es lo que va a producir finalmente nuestro plan de trabajo. ¿Ha conversado usted con el alcalde? ¿Van a trabajar de la mano de cara a una campaña electoral, Edwin? Hemos conversado desde el día antes que el partido anunciara mi candidatura. Tuve la oportunidad de platicar con él. Él me expresó todo su apoyo y salió posteriormente inclusive en los medios expresando el apoyo. También vimos la escena de la Asamblea General del partido donde juntos celebrábamos el futuro de Arena. Y pues yo estoy contando con el apoyo del alcalde. Perfecto. Edwin, estamos viendo nosotros pasos muy significativos en la democracia de nuestro país, participativamente hablando, y uno de ellos, además del voto por rostro, que más adelante nos vamos a referir en eso, el voto cruzado, la posibilidad concreta que la Sala de lo Constitucional llegue a fallar. Algo que es importante es la posible entrada en vigencia, porque todavía está en una ponderación al interior de la Asamblea Legislativa, es la implementación de los consejos municipales plurales. ¿Cuál es su valoración con relación a esta figura? Yo he estado de acuerdo con los consejos municipales plurales. De hecho, creo que es una oportunidad de seguir democratizando la política y en este caso la política municipal de nuestro país. Al igual que los alcaldes de Arena. O sea, los alcaldes de Arena, hoy oí a Milagro en televisión y he tenido la oportunidad de conversar con otros, que estamos de acuerdo con que eso se ponga en práctica. Lo que ellos han expresado, y yo respeto completamente su perspectiva, porque lo han vivido, porque ellos están ejerciendo la función de alcaldes ahorita, que de la manera que ha pasado la ley y en el momento no estamos preparados todavía, no se ha hecho suficientemente buen trabajo en preparar esto y que hay ajustes que hay que hacer. Yo en lo particular creo que la ley de la manera que se pasó debió haberse hecho quizás de otra manera, mi opinión personal, ¿verdad? A mí me hubiese gustado que el municipio se dividiera en subsecciones, quizás en distritos, como es el distrito, los 6 distritos que tiene San Salvador, pero todos los municipios subdivididos, donde cada distrito, llamémosle, elige su concejal. Mayor representatividad. Democráticamente. Y entonces así tenemos mayor representatividad. Entonces, si hay distritos que simpatizan con un partido político, esos distritos van a mandar a su concejal que los representa. Otros distritos representan quizás al partido político que sustenta la alcaldía, entonces esos otros distritos van a mandar a su concejal más afín. Yo creo que eso conecta mucho mejor las necesidades de la gente en su distrito con el actuar de la alcaldía. Hay mucho mayor representatividad y nuestra democracia es una democracia representativa. Entonces, ese modelo para mí es preferible, pero bueno, le queda a mis colegas en la Asamblea Legislativa resolver esta situación. A pregunta de su servidor, el exalcalde Mario Valiente, él salía al paso de cualquier tipo de crítica, que en algún momento se ha dicho, mire, es que los partidos de derecha no quieren los consejos municipales plurales, y él decía, sí los queremos. El temor de nosotros es que se vaya a degenerar por las razones que usted ya señalaba. Y ponía un ejemplo bien ilustrativo. La alcaldía de Mexicano, donde la alcaldesa del partido Arena, Juanita Lemus de Pacas, quiere hacer bien las cosas, pero el consejo municipal en su totalidad
ya se pasó para otro partido político y lo que están haciendo es un boicot ante la administración de la alcaldesa. ¿Es ese verdaderamente el temor? No sé, o sea, realmente lo que yo he escuchado de los alcaldes es que no estamos preparados para hacerlo. Pero por eso yo sigo pensando que la elección distrital representativa quizás es la mejor solución, porque ahí los concejales van a tener que irle a rendir cuentas a sus ciudadanos, a la gente de su municipio y de su distrito, a los electores. Y si hacen una movida de esas, que se cambian de partido o toman, ellos les van a pedir cuentas. Y eso es lo que debe de pasar, que les pidan cuentas. Aquí, si al fin y al cabo, los servidores públicos, eso es lo que debemos de ser, servidores públicos, al servicio de los ciudadanos, en este caso, al servicio de los capitalinos. Entonces, si las reglas del juego son tales que hay una mayor conexión entre los votantes y sus representantes en la alcaldía, ellos pueden exigirle a ese concejal que haga lo que es necesario para ese distrito. Perfecto, Edwin, amigos televidentes. Otra pausa en 8 en punto. Volvemos en segundos. Estamos de regreso. Mil gracias, señores, por continuar con su entrevista 8 en punto. Edwin, imposible no terminar esta entrevista sin preguntarle sobre el voto por rostro. Y precisamente usted fue el cuarto más votado en las pasadas elecciones de alcaldes y diputados. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con el voto por rostro, por la misma razón que hablábamos de los distritos, porque eso acerca más al diputado con el ciudadano. Ahora nuestros ciudadanos nos dicen, mire, yo voté por usted, ¿y por qué no hizo tal cosa o por qué no hace tal cosa? Piden cuentas, ¿no? Piden cuentas, y de eso se trata, que rindamos cuentas, que seamos transparentes. Perfecto, Edwin. Debo de agradecerle el tiempo que ha destinado para esta su entrevista 8 en punto y, por supuesto, permitirnos ingresar en la intimidad de algo tan importante para uno y que no es negociable, como es su familia, para que todos los salvadoreños que noche tras noche ven su entrevista 8 en punto puedan conocer otra faceta de Edwin Zamora. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Sergio. Un gran gusto y la verdad felicidades por este programa, porque creo que es importante que los capitalinos nos conozcan, que sepan a quién están eligiendo. Perfecto. Señores, un placer que nos hayan sintonizado. Esta es su entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Hoy miércoles 29 de octubre del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.